Alumnos, bienvenidos a esta nueva clase. Hoy debemos trabajar un poco de literatura. Debemos trabajar una corriente literaria de ubicación peruana. Debemos trabajar el urbanismo en el Perú. También lo podemos llamar el realismo urbano. ¿Y por qué se le llamó así? ¿Por qué se le llamó el urbanismo, el realismo urbano o el urbano realismo? Lo que sucede es que por los años 20, 30, 40, hubo una tendencia por reflejar más la vida de personajes ficcionales indígenas campesinos, sobre todo asociado a lo que es al campo, ¿no? Pero ya a partir de los años 40, 50 hay migraciones a Lima. Por tanto, los escritores tienden ya su mirada a la Gran Lima y después a las otras ciudades. Cuando los autores reflejan los grandes problemas, los hechos que pueden ocurrir en las ciudades, eso se denomina el urbanismo. Es una corriente literaria que se va a desarrollar por los años 50 hacia 1950 hasta ahora. Como las ciudades cada vez se hacen más complejas, por consiguiente tenemos urbanismo para ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se resolverán los problemas de las grandes ciudades? El urbanismo en el Perú se sigue dando y se ha dado a través de generaciones. ¿Y qué significa una generación? Significa escritores que son coetáneos, que tienen casi la misma edad, que tienen constantemente amistad. Entonces, ese grupo de escritores con amistad, casi la misma edad, se le llama generación. Veamos la primera generación de esta corriente literaria, la generación del 50. Podríamos decir que esa generación fue la generación fundacional. ¿Por qué razón en el Perú el urbanismo se inicia en 1950? Porque Enrique Conrad Martín en 1950 publica un libro de cuentos, Lima Hora Cero. Y mira qué nombre lleva el libro, Lima Hora Cero. Y publica algunos cuentos que van a reflejar las complejidades de la vida de esa época en Lima. Por tanto, se considera que la publicación de esta obra, Lima Hora Cero, en 1950, fue la que fundó la fundacional del urbanismo en el Perú. Encontramos también al autor de hoy, Julio Ramón Ribeiro. De él no hemos encontrado ninguna obra, porque luego ya vamos a ahondar más. Tenemos también la generación del 60. Ahí está Osvaldo Reynoso, ya fallecido, entre otros libros, Los Inocentes, que son cuentos, En Octubre no hay milagros, que es novela. Y después tenemos a nuestro Premio Nobel de Literatura, a nuestro gran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010. En la generación del 70, entre otros, está Alfredo Bryce Chenique, todavía está vigente, todavía está vivo, autor de Un Mundo para Julius. En la generación del 80, a Jaime Bailey, su novela No se lo digas a nadie. Un Mundo para Julius es novela, No se lo digas a nadie es novela. Y luego también podemos hablar en el urbanismo de la generación del 80, del 90, del 2000. Y seguirá, porque los problemas de las grandes ciudades se van haciendo más complejos. Por ejemplo, en el siglo XX, antes del 2000, no era común escuchar que hay adolescentes que son sicarios en Trujillo. No se escuchaba. Por lo común en esa época se sabía que los sicarios eran delincuentes ranqueados, experimentados, ¿no? Que tenían varios crímenes. Pero ahora mira, hay lo que es en Trujillo adolescentes que son digamos, gente a sueldo para matar. Date cuenta de cómo en el siglo XXI la vida en las ciudades
se ha hecho más compleja. Por tanto, tenemos urbanismo para rato, ¿no? Ahora sí nos centramos ya en Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor peruano, uno de los mejores cuentistas o más reconocidos cuentistas del Perú a nivel mundial. Tenemos aquí datos sobre su vida. Julio Ramón Ribeiro vivió entre 1929 y 1994. Julio Ramón Ribeiro fue polifacético, no únicamente produjo cuentos. Él fue novelista, dramaturgo, ensayista, cuentista y otras posibilidades, ¿no? También fue narrador experimental, buscó nuevas posibilidades para nuestra literatura y trabajó diversidad de microficciones, o sea, relatos breves, ¿no? Como novelista, entre otras novelas, su novela más reconocida es Crónica de San Gabriel. Crónica de San Gabriel se basa en una experiencia de él. Él, a tu edad, adolescente, alrededor de 14 años, su papá desde Lima lo envía aquí a la Libertad. A la Libertad, llega acá a Trujillo y luego a Santiago de Chuco. Y de Santiago de Chuco, de la ciudad, caminan más. Llegan hasta un lugar llamado Tulpo, que en esa época era hacienda. Actualmente es centro poblado. Y por consiguiente, Ribeiro estuvo sus vacaciones de verano en Tulpo. Esa experiencia, más adelante, cuando él ya es adulto, lo va a recrear y lo va a transformar en novela. No olviden, ¿eh? Crónica de San Gabriel está ambientada en Santiago de Chuco, en la zona llamada Tulpo. También es dramaturgo, es decir, autor de obras teatrales. Una obra teatral es aquella que está ya creada para que actores y actrices lo lean y lo representen en un escenario. Aquellas obras diseñadas desde su creación para ser representadas en un escenario, porque están formadas constantemente por diálogos, se denomina obra dramática. Y por ejemplo tenemos ahí a Tusparia. En Tusparia, Julio Ramón Ribeiro trabaja un tema del siglo XIX en el Perú. En el siglo XIX, en Ancash, al fin del siglo XIX, hacia más o menos 1880, un grupo de campesinos se rebela en Ancash porque había mucha explotación contra ellos. El gobierno, en lugar de enviar una comisión para dialogar y ver por qué se han rebelado, de frente envió policías militares, mátenlos. Y hubo una matanza de campesinos, ¿eh? Y allí está, ¿no? Tusparia. Luego, confusión en la prefectura. Ahí este texto muestra de cómo en el Perú en el siglo XX sobre todo hubo mucha inestabilidad política. Sí, en el Perú en el siglo XX, de 100 años de supuesta vida democrática, 100 años, un promedio de 60 años fueron de dictaduras y 40 años democracia. Por ejemplo, ¿qué dictadores? Lo que, aparte de los que nada más gobernaron un año, 2 años, medio año, ¿qué otros dictadores sí gobernaron ampliamente? Por ejemplo, el oncenio de 1919 a 1930, el presidente, el dictador Augusto Bernardino Leguía. De 1948 a 1956, Manuel Odría, que se llamó el Ochenio, gobernó 8 años, ¿no? De 1968 a 1975, o sea, por 7 años, nos gobernó el militar Juan Manuel Alvarado. De 1975 a 1980, otro militar, dictador, Manuel Morales Bermúdez. De 1990 al 2000, Alberto Fujimori. Date cuenta,
En el siglo XX tuvimos dictaduras amplias. También fue ensayista, La Casa Sutil, que son ensayos literarios, es decir, él leía una obra literaria, lo revisaba bien y luego daba un comentario. Es un ensayo viene a ser una opinión, un punto de vista frente a un hecho. Pero más destaca como cuentista. Sí, él es más cuentista, ¿no? Comenzó publicando cuentos desde 1954 hasta 1952 por ahí. Después siguió escribiendo, ¿no? Luego Ramón Ribeiro, ya en su madurez, dijo: voy a reunir mis cuentos en 4 tomos y lo llamaré La Palabra del Mudo. Por tanto, ya saben, los cuentos que fue escribiendo a lo largo de toda su vida serán reunidos en 4 tomos llamados La Palabra del Mudo. Y justamente vamos a comentar La Palabra del Mudo, y además ya en tu práctica irá un cuento de Ramón Ribeiro, para que lo dé su respectiva lectura y análisis. ¿Sabes? Ahora sí vamos comentando la reunión de todos sus cuentos, que él llamó La Palabra del Mudo. Son cuentos, ya saben, reunidos en 4 tomos. Y ahí él va reuniendo libros que él había ido publicando poco a poco. Por ejemplo, dentro de los 4 tomos está su libro Lorenazos sin plumas, que se publicó en 1955, que tiene exactamente 8 cuentos, que típicamente mencionamos 3. El cuento que da nombre a la obra, Lorenazos sin plumas, el cuento interior L, el cuento Mientras arde la vela. Esos cuentos muestran problemas del Perú que hasta ahora existen. Mientras arde la vela, muestra el machismo. Un hombre que cada fin de semana llega borracho y golpea a su esposa. El machismo, que pasado el tiempo pareciera que se ha hecho más complejo, ¿no? Interior L, ahí está la carencia de vivienda. Una familia vive en una especie de cuarto grande, ahí es su cocina, su dormitorio, lavatorio, comedor, en fin, ¿no? Y nos centramos en el cuento de Los Venados sin Plumas. Ese cuento tiene como tema la explotación laboral contra los niños. Un abuelo malvado que hace con un par de niños, los envía a recoger basura por la ciudad, luego los envía al muladar, o sea, al botadero de la basura de toda la ciudad, para que ahí recojan desperdicios, sobre todo alimentos, para que puedan servir para qué, para el cerdo pascual, que cada vez se hacía más voraz, quería más comida, ¿no? Por tanto, aquí tenemos ese tema, la explotación laboral contra los niños, que pasado el tiempo se ha hecho más complejo. En esa época se hablaba sobre todo, y en el siglo XX sobre todo, hablábamos de explotación laboral. Pero en el siglo XXI, justamente un siglo más democrático, un siglo más aperturado a la justicia, sin embargo, se ha hecho más complejo. Ahora, por ejemplo, se habla hasta de explotación sexual contra los niños. Explotación sexual. O sea, hasta qué punto está llegando la degeneración frente a los niños. Y vamos a contar aquí, por tanto, a personajes como al abuelo malvado, Don Santos, los nietos, Efraín y Enrique, el cerdo voraz, Pascual,
hallamos también un perrito Pedro, ¿no? En 1958 publica Cuentos de Circunstancias, que son cuentos de tendencia fantástica. Ahí hay 12 cuentos, entre ellos El banquete, Doblaje, La botella de chicha, La insignia. Un cuento muy comentado en el Perú es El banquete. ¿Y por qué? Porque ese cuento va a reflejar lo que es la política en el Perú, que tiene dos características: de ser constantemente inestable, porque entran al poder, quieren sacarlo, lo sacan, o artimañas, o a veces porque es correcto, de repente fue corrupto. Y si vemos el siglo XX, por golpes de Estado, ¿no? Y por otra parte, este cuento del banquete va a reflejar la corrupción política. En el Perú hay diversas bancadas políticas y por lo común que hacen, meten a trabajos a su gente que lo apoya, o de repente porque les va a dar una comisión, en fin, ¿eh? Siempre hay intereses políticos en el Perú, ¿no? Y eso va a reflejar el cuento del banquete. También es el cuento Doblaje, La botella de chicha, La insignia. Ya saben, son 12 cuentos, ¿eh?